Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Al Pie de la Cruz. Les damos infinitas gracias al Señor por la oportunidad de poder entrar nuevamente a la intimidad de sus hogares. El día de hoy tenemos nuestra 94ª edición y con la reciente muerte de su santidad el Papa Francisco, vamos a tocar uno de los temas que nos ha dejado sobre la mesa el Papa, ¿verdad? En su encíclica Laudato Si, el Papa nos dice que la crisis de las personas en la modernidad pasan por no vivir sabiamente, por no pensar profundamente y por no amar generosamente. Esto es como el resultado de toda una cultura del descarte que se ha impreso en los corazones de muchas personas y que tiene como uno de sus efectos más notorios el problema ecológico, el problema de la casa común. Por eso el programa del día de hoy le hemos llamado Cuidando nuestra casa común. Es todo un tema. Vamos a hablar de la ecología, pero desde la perspectiva de la Iglesia. Y para desarrollar este tema, creo que es competencia, en este caso, de ciertas ramas del saber en especial y en particular una de las que tiene mucho que ver con las bellas artes, que es la arquitectura. Por eso hoy tenemos un invitado nuevo, el arquitecto José Nicolás Arteaga Hidalgo. Sí. Arquitecto, buenos días. Buenos días, audiencia y televidentes. Para mí es un placer estar aquí en el programa de Víctor. Sé que es bien importante ver nuestra casa. Nuestra casa es no solamente el espacio físico que tiene sus paredes y sus techos, es nuestro país, nuestro pueblo, nuestro mundo. Y cuidar ese mundo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro, claro. Y bueno, normalmente el tema, lo platicábamos con el arquitecto fuera de cámaras, el tema es extremadamente amplio, es toda una temática mundial, ¿verdad? Forma parte de la crisis de lo que conocemos como el modernismo. Por eso, al muy estilo del Vaticano II, vamos a hacer un ayornamiento, vamos a irnos a los orígenes del asunto y vamos a empezar con la cuestión antropológica cristiana, para que veamos el origen de las cosas. Y siempre hemos dicho, tanto en el área jurídica como en el área de la salud, hay dos versículos bíblicos del Génesis que son realmente contundentes. El primero es Génesis 1:26 y siguientes, donde dice que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Esto es importantísimo porque el ser humano no es como cualquier criatura, es imagen de Dios. Por lo tanto, nuestra dignidad no radica en nuestra moralidad. Tanto vale ante Dios la vida del presidente de la República como la vida del más peligroso delincuente. Parece mentira. La función de los estados es administrar justicia y reprimir el delito, pero aplicando justicia, no venganza. Ese en uno de los dos versículos bíblicos. La centralidad de la persona humana, incluso en el pensamiento de la ciudad. Y el segundo es la responsabilidad que en Génesis 2:15 nos pone el Señor, cuando dice que los creó, los puso en medio del jardín y les dijo que lo cuidaran y que lo hicieran producir. Por lo tanto, la ecología, entendida bíblicamente, no es un trabajo agregado, es el trabajo de la persona. Somos responsables del buen uso de la creación. Ahora, arquitecto, para entrar en materia, el ser humano, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una capacidad única en toda la creación y es la capacidad de admiración. El ser humano, yo me acuerdo la primera vez que entré en una iglesia en Italia,
y vi esos frescos y vi esas... Yo que soy así medio ordinario me quedé sin palabras. Un amanecer, una madre cuando ve a su hijo recién nacido, esa subjetividad, esa capacidad de admirarse y de contemplar, tiene su culmen en la contemplación del Santísimo Sacramento, pero también nos habla del corazón y del alma de las personas y del origen del arte. Así que por ahí podemos comenzar. ¿Qué es el arte? ¿Qué son las bellas artes? Bueno, antes de responder la pregunta, Víctor, sobre el arte y las bellas artes, tú hiciste una introducción sobre el Génesis. Y en el Génesis hay una situación que uno la pasa desapercibida. Y es cómo Dios se involucra en todo el proceso de creación. Y en ese proceso de creación que dice que el primer día hizo tal cosa, segundo, tercero, cuarto, quinto, y llegar al sexto, ahí vemos cómo Dios le impregna algo a esa creación. Y al estar casi al culmen de su creación, esto es, digamos, poético, ¿verdad? Pero dice que Dios se sentó a ver la creación. Y hubo un sentimiento ahí en Dios. Y ese sentimiento de Dios es el asombro. Nos asombramos. Y Dios se asombró de la creación. Y vio que toda la creación estaba perfecta, en equilibrio, en armonía. Y creó al hombre y a la mujer. Y a los dos les dio la autoridad de administrar esa creación. No le dijo, mira, vas a tener este pueblo, esta zona, no, todo. Entonces desde ahí hay una responsabilidad para el ser humano de administrar eficientemente esa creación, desde el principio hasta el fin. Entonces, la palabra clave es ese asombro que Dios tiene. Y lastimosamente hemos ido perdiendo ese sentimiento de asombro. Y quizás me voy a saltar antes de explicar qué es arte y qué son las bellas artes. Hay pasajes en los evangelios donde, bueno, yo te pregunto antes de eso, ¿cuál es la persona que más se asombra constantemente? ¿O en qué etapa de nuestra vida nos asombramos más? Los niños. Exacto. Los niños tienen esa capacidad de asombrarse con todo, hasta con una hormiga, con un zompopo, con cualquier cosa se asombran. Y todo lo que ellos van creando también se asombran. Y en los evangelios, acordémonos que en la antigüedad, en la época de Jesús, los niños no se consideraban adultos. Los niños no eran parte de la sociedad. No eran sujetos de derechos. Sí, no eran sujetos de derechos. O sea, incluso en algunas culturas los miraban como animalitos que no tenían conciencia y que llegando a cierta edad adquirían conciencia. Entonces, en ese ambiente, yo me imagino a Jesús jugando con los niños. Y estaba jugando con los niños, divirtiéndose con los niños. Y vinieron los apóstoles y le dijeron, hey, bichitos, váyanse, fuera de aquí. Y viene Jesús y les dice, momento, dejen que los niños vengan a mí. Y nos dice algo bien especial. Dice, si no os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. ¿Pero qué significa hacerse como niños? Significa que esos sentimientos de asombro, de expectativas que tiene un niño, de creatividad que tiene un niño, no se pierdan, sino que sigan dando fruto. Por eso Jesús nos dice, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, entonces, ¿qué significa el arte? ¿Y qué significa las bellas artes? Primero, Jesús también nos habla en parábolas, y una de sus parábolas bien famosas es que el reino de los cielos se parece a un hacendado que le da talentos
a sus empleados. Si les da uno, les dio 1, 5, 4, X cantidad. Y cuando regrese iba a pedir cuentas. Eso de entrada significa que todos tenemos un don, todos tenemos una cualidad, todos tenemos esos dones que Dios nos ha dado. Esos dones que Dios nos ha dado, traducido en lo que son las artes, es la capacidad del ser humano de crear cosas, de crear sus pensamientos, de crear ideas, de transformar el mundo. Si hoy vemos cómo ha crecido nuestra ciudad de San Salvador, ¿verdad? Y cómo, bueno, normalmente vemos lo negativo y no lo positivo, pero ha crecido de diferentes formas. Y el ser humano siempre tiene una mentalidad negativa. Hay un pájaro que en nuestro país es bien tradicional, que es el que dice la palabra, canta él y dice, dichoso fui. El dichoso fui. Nosotros, ¿qué decimos? El dichoso fui. Cambiémosle el esquema. Es dichoso soy. Porque en realidad así es. El pájaro está alabando a Dios. Está feliz. Nosotros le damos el tinte de que es dichoso fui. En realidad es dichoso soy. Yo desde hace años le empiezo a cada vez que lo oigo cantar, y le digo, dichoso soy. Está bien. Entonces, eso es como para entrada en lo que es el arte. Es la capacidad de crear. De crear, de transmitir nuestras ideas con 3 elementos: pensamientos, sentimientos y emociones. Y esos pensamientos, sentimientos y emociones me llegan otra vez al asombro. Si yo pierdo esa capacidad de asombro, no puedo ser creativo. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que fuimos compañeros de trabajo en mi pequeña empresita, y él vive en el lago de Coatepeque. Yo cada vez que él iba a dejar, especialmente en la época de la pandemia, me maravillaba de ver el lago, de llegar a la orilla del lago donde él vivía, y yo le decía, no hombre, qué belleza la que tú estás disfrutando. Y la respuesta de él me decía, sí. O sea, un gesto ya estaba tan acostumbrado a tener esa belleza en el patio de su casa, que no podía disfrutar y admirar y asombrarse de la belleza de la creación. Yo creo que, hablando de expectativas, ¿verdad? Creo que la explicación ha sido contundentemente clara, iluminadora. O sea, yo no sabía muy bien. Uno cuando escucha arte se imagina exactamente una capacidad para hacer algo, pero en realidad tiene por eso el documento de la doctrina social de la Iglesia tiene esa expresión. Dice que el ser humano es completamente subjetividad. Es el sujeto que ante la situación en la que vive reacciona, ¿verdad? Y se involucra completamente. Y me ha encantado porque esa capacidad de crear, arquitecto, se da en todos los aspectos de la vida. Ahí podemos ir hablando ya de las bellas artes. Así es. Y las bellas artes prácticamente es ponerle nombre a todas aquellas actividades que son el fruto del arte. Por ejemplo, alguien que canta, alguien que pinta, alguien que esculpe. Y yo le voy a poner un ejemplo que a mí, cada vez que tengo la oportunidad de explicar ese elemento, me encanta, que es la gastronomía. Ok. Ese ejemplo se lo decía yo a las personas que iban al centro de capacitación donde yo trabajé por muchos años, y les ponía el ejemplo de los ingredientes que debe tener una buena comida. Y yo les explicaba, y ellos me tenían que decir cuál era el ingrediente clave en ese proceso. Les comento que mi mamá, mi cuarta mamá, yo tengo 4 mamás,
mi mamá María, mi mamá biológica, que falleció siendo yo muy pequeño, mi mamá adoptiva y mi suegra. Y mi suegra es mi cuarta mamá. Sí, sí, sí. Entonces esa cuarta mamá, ella sabía que a mí me encanta la sopa de frijoles. Y esa sopa de frijoles, bueno, la podía hacer de frijoles nuevos o frijoles, pero le ponía carne, hueso, todas las verduras habidas y por haber, lo preparaba, ponía los ingredientes y todavía nos hacía un poquito de cebolla picada con limoncito, había queso de capita, había crema, había aguacate y había tortilla. Arquitecto, tenga piedad de nuestros espectadores, hombre. Ya lo hizo pensar en ir a la refri. Así es. Entonces, aquí ella mezcló, preparó, y yo les aseguro que esa sopa tiene su receta clave. Única. Es Única. una receta personal. Así es. Tiene olor, tiene apariencia y tiene sabor. ¿Cuál es el ingrediente clave que hace falta? Esa es una pregunta que yo le pregunto a la teleaudiencia. ¿Cuál es el cuarto elemento que le hace falta? Y el cuarto elemento que le hace falta, se lo voy a dejar así pensativo. Mi mamá cuando llegaba me decía, esperaba que yo la saboreara y me la acabara, y me hacía una pregunta, ¿te gustó? Y mi respuesta era, uy, esa es que esta es la mejor sopa. De la historia. De la historia. El elemento clave es el amor que ella transmitía al preparar esa sopa. Entonces el elemento clave es, aparte del asombro, el amor que nosotros le podemos hacer a toda nuestra actividad, al cuidado de nuestro planeta, al cuidado del humo que transpiramos a cada rato, al cuidado no solamente de las personas, sino que primero la persona como centro de todo. O sea, nosotros en un país del tercer mundo, hay países en el mundo donde si usted quiere cambiarle algo a su casa, le tiene que pedir permiso a los vecinos. A toda la comunidad. Le tiene que pedir permiso a la comunidad le tiene que pedir permiso al ayuntamiento y así va. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de un plan urbanístico. Y dentro de ese plan urbanístico se tiene que ver si este cambio que le vamos a hacer a la vivienda, que en teoría es mía, supuestamente, pero yo le tengo que hacer cambios. Hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad ambiental, porque el ruido llega por todos lados, bulla hasta los letreros o los... Claro. Son contaminación. Claro, y porque con el tema de la contaminación, eso tenemos para hablar un montón. Sí. Contaminación que puede ser, como dice él, auditiva, visual, mental, ¿verdad? Hay muchos tipos de contaminación, pero nos vamos a la pausa con este primer pensamiento. Y es que la persona creada por Dios es creada con dones particulares que tiene que manifestar, ¿verdad? Y eso nos coloca siempre que el objetivo del arte no puede ser otro que la persona misma, ¿verdad? Vamos a hacer una primera pausa y al regresar vamos a hablar ya de cómo todas estas interrelaciones, cuando se ven alteradas, producen efectos que no son negativos, sino que nocivos. En un minutito regresamos, no se vayan.
Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hablábamos con el arquitecto sobre, yo le contaba que hay por mi casa hay una señora ya mayor, como cerca de los 80 años, que echa tortillas. Yo le contaba al arquitecto que yo a veces me espero hasta 1 hora por las tortillas de esa señora, porque yo esas tortillas, que son tortillas, las siento tan ricas y la señora las hace con tanta pasión, con tanto... uno ve que en cada tortilla que ella tira a la plancha, la señora está platicando. Hay un gran esmero. En gran esmero. Es el arte no consiste en hacer obras impresionantes, sino en poner el corazón en lo que uno está haciendo y que le gusta hacer. Muchas abuelitas tienen arte con sus nietos, Sí. ¿verdad? Yo, bueno, hace poco tuve la pérdida de mi cuñado y yo veía a los nietos de él con un sentimiento, los muchachos descontroladísimos por el gran amor del abuelo. Él tenía arte como abuelo, Sí. ¿verdad? Mis oraciones para José Rolando, mi cuñado. Pero bueno, el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las naciones tiene que entrar en este dinamismo del arte y todo eso, pero también tiene que ser tutelado por las leyes. Porque la verdad, y eso no lo voy a descubrir yo, la degradación ambiental que hay a nivel planetario es realmente significativa y alarmante, ¿verdad? El ritmo cada vez más acelerado de la vida y del trabajo, ¿verdad? Hace que todo empiece a ya las cosas ya no encajan perfectamente. Entonces vemos que el medio ambiente se ha degradado, vemos que los planes de desarrollo pues como que no pegan, vemos ciudades que crecen desordenadas como que son hongos, y el Papa Francisco nos llamó la atención sobre una frase que es de él por toda la eternidad y que usted tiene que considerar, y es la cultura del descarte. ¿Es así, arquitecto? Estamos ahorita en esa dinámica de un tiempo vertiginoso que ya no permite ni pensar, y si no, vea cómo es el tráfico de San Salvador por la mañana. Es caótico. Es caótico. Sí, o sea, nuestra ciudad ha crecido desordenadamente. No podemos ocultarlo. Nuestra ciudad, San Salvador, es una de las ciudades que ha crecido más en nuestro país, pero también ha crecido desordenadamente. O sea, platicábamos en el receso, y yo les decía que aquí hay, el centro de San Salvador se vino expandiendo, al punto que las personas que tenían el poder económico para crear su casa, para construir su casa, se vino expandiendo, iban dejando el centro de la ciudad y se iban a los suburbios. Y definitivamente incluso hay colonias que ahorita tienen nombres rimbombantes y son colonias piratas. ¿Por qué les digo piratas? Porque en realidad no hubo una planificación urbanística, sino que alguien quiso lotificar su terreno o su propiedad y la lotificó y empezó a vender los lotes, y cada quien hacía su casa como más le gustaba. Y así seguimos en expansión, seguimos creciendo, sin tomar en cuenta muchos elementos que son críticos para una ciudad. ¿De dónde le vamos a llevar agua? ¿De dónde le vamos a llevar oxígeno o calidad del oxígeno? ¿De dónde le vamos a llevar calidad en el transporte urbano? Porque hoy cada vez las distancias se hacen más cortas. Yo me recuerdo en el 86, cuando de San Salvador me casé y nos trasladamos a Santa Tecla. Y mi familia, tanto la familia de mi esposa como mi familia, decía, ¿y por qué se van tan lejos? O sea, van muy lejos. Y me recuerdo que
venirse en bus desde San Salvador a Santa Tecla, había un pulmón en medio. Santa Elena. Sí, y uno pasaba y sentía el cambio de San Salvador a Santa Tecla. Sentía un clima más agradable. Yo me recuerdo que en la casa, en los primeros años, el chocolate se me enfriaba rápido, la sopa se enfriaba rápido, el café se enfriaba rápido. Pregúntele hoy, en estos días, a cualquier persona que vive en Santa Tecla, si tiene el clima fresco que tenía hace algunos años. 30 años. Sí, o sea, ya cambió. Yo estuve trabajando desde el 2020, bueno, 2004 ya directamente en San Bartolo, y las oficinas estaban aquí en Santa Elena, y aquí venía a recoger el vehículo y me iba hasta San Bartolo, al centro de formación de INSAFOR en San Bartolo. Y ese trayecto, al principio yo me tardaba media hora, después 1 hora, después 1 hora y media. El colmo fue una experiencia que tuve que salir como institución autónoma, salí a las 4:30 de San Bartolo y tenía que venir a dejar el vehículo aquí a Santa Elena. Salí a las 4:30 y como uno tenía que llenar bitácora de salida, salí a las 4:30 y llegué faltando 1/4 para las 9 aquí a la oficina central. Entonces, el tráfico ha sido bien caótico. Y eso que solamente vemos el tráfico, pero si vemos el crecimiento urbano, no hombre, ¿dónde queda la finca de los pericos? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está ese pulmón? O sea, lo estamos haciendo desaparecer. Y si nos vamos al inicio, ¿se acuerda que Víctor decía de Génesis? Si nos vamos también a lo que yo le hacía énfasis, de que Dios creó su creación divina, y dentro de esa creación divina venía también el plan de salvación del ser humano, y nos dio la responsabilidad a cada uno que teníamos que ser administradores fieles de ese mundo, de esa creación que Dios nos entregó a cada uno. Eso significa que toda persona, hombre, mujer, niño, tiene la responsabilidad de cuidar su medio ambiente. Claro, claro. Es que eso es bien importante. Fíjese, arquitecto, cuando la iglesia se pronuncia en estos términos, empiezan los detractores a decir, ya van los curas metiéndose donde no deben. ¿Verdad? El documento de la doctrina social de la iglesia en el numeral 1, en el primer numeral, lo aclara y dice que la misión de la iglesia es estrictamente espiritual, y tiene razón, porque nosotros estamos aquí para predicar a Cristo y a este resucitado y elevado a los cielos, y que de nuevo vendrá con gloria, ¿verdad? Por lo tanto, la salvación del hombre está después de la muerte. Sí, pero atañe también a las realidades temporales. ¿Por qué? Porque existe un proceso de conversión, de transformación de la persona. Cuando la iglesia toca estos temas, es en orden a la persona humana, a que la persona tenga los pilares que propone la filosofía griega de verdad, bien y belleza, entendiendo belleza como armonía, como sintonía. El irrespeto de todo esto produce problemas sociales y no solamente personales o de un grupo, un problema de nación, yo diría un problema mundial. Y su santidad el Papa Francisco en su documento Laudato Si, que yo les recomiendo, esa encíclica es excepcional, les recomiendo que la compren. El numeral 46 dice lo siguiente: entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de la energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia, el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico, el consumo consciente de drogas entre los jóvenes, la pérdida de identidad. Son signos, entre otros,
que muestran que el crecimiento de los últimos siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora en la calidad de vida. Estamos hablando de calidad de vida, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí podemos ver ya la importancia capital, arquitecto, de tomar la ecología, como dice usted, como una buena administración del hombre hacia los recursos que Dios le ha colocado en sus manos. Así es. Si a mí me toca, hoy tengo una pequeña empresa que es de mantenimiento y diseño de jardines, y además de pequeñas obras civiles. Y uno se da cuenta cómo ha cambiado todo y cómo todo se va minimizando. Hoy solo falta que usted compre una casa pequeñísima y de remate le dicen, bueno, y usted pregunta, ¿y el jardín? Y le den una maceta. ¿Por qué? Porque no hay ese respeto incluso con la misma naturaleza. O sea, la naturaleza está tan complicada en ese sentido de que y le dejamos una zona verde, entre comillas, le dejamos una zona verde. Pero el lugar donde nosotros nos vamos a la intimidad del hogar, ahí no hay espacio. Desde ahí, y ni modo, ahí le toca a uno como arquitecto sentirse picado, ¿verdad? De diseñar espacios que sí realmente respondan a la dignidad de la persona. Y no solamente el hogar, sino que todo lo que va a su alrededor, medios de transporte, calidad del aire. Aquí, por lo menos todavía tenemos cierto grado de calidad de aire, pero si usted ve San Salvador en horas pico, eso se ve una gran nube de contaminación que hay en nuestro medio. Estamos respirando contaminación. No, y fíjese, arquitecto, que aquí que usted lo habla, contaminación en todo el sentido de la palabra, porque si escuchamos eso que escribió el Papa hace una década, estamos hablando, estamos hablando de contaminación por gases, también estamos hablando de contaminación visual, ¿verdad? Rótulos por todos lados, pero también estamos hablando de contaminación mental, porque vemos que todo esto genera estrés, genera ansiedad, sí. La gente comienza ya, la industria de la droga, ¿verdad? Todas estas lacras sociales que vienen precisamente por no prever, ¿verdad? Porque como dice usted, ¿verdad? Tenemos, una de las denuncias que hace el Papa Francisco en la Laudato Si es las privatizaciones dentro de las ciudades, ¿verdad? Hace 50 años usted entraba a cualquier colonia y no había ningún problema. Hoy todas las colonias son privadas y tienen una pequeña área verde con casi nada, que es el área verde como para que la gente diga tenemos un área verde, porque en las casas realmente a veces el espacio es pequeño y todavía construyen. Sí, sí, es que tocan nuestras emociones, y cuando tocan nuestras emociones, acordémonos que no solamente tenemos emociones positivas, también tenemos emociones negativas, de agresión, de frustración, de estrés. Y yo le puedo contar una anécdota para que vea que todos caemos ahí, y nos presiona el medio ambiente. Yo me recuerdo que iba para mi casa, y en una intersección de una calle, venía del estrés de allá, desde San Bartolo hasta Santa Tecla, y ya casi llegando a la casa, en un alto, un vehículo se pasó el alto. ¿Y cuál creen ustedes que fue mi reacción? Mi reacción es hacer los 3 toquecitos, que usted sabe qué significa. Sí. O sea, le saqué a la mamá que la señora estaba en otro lado, no tenía nada que ver. Y se atraviesa el carro, le pito, yo furioso, porque se había pasado el alto, y me dice,
¡Hey! Adiós, mi hermano. Era un hermano de la parroquia, al que yo le había sacado a su mamá. Ese es el nivel de las reacciones que nos da el ambiente. O sea, lo que usted mencionaba, Víctor. Tenemos, si a veces dice uno, ¿y ese anuncio de qué sirve? O la bulla, a veces se detiene el tráfico y uno empieza a pitar. Y todos empezamos a pitar. Y nos desesperamos pensando que con pitar el que está haciendo el embudo se va a mover. Sí, sí, claro. O sea, tenemos que buscar realmente la calidad de vida del ser humano. Y dentro de la calidad de vida del ser humano, tenemos que empezar a implementar una cultura del amor. Claro. Es lo que, o sea, tenemos que darnos cuenta que la otra persona que está a la par, que la otra persona que va en su vehículo, que la otra persona que va en el bus, también tiene sentimientos y emociones. Claro. Y tenemos que buscar la manera de que ellos saquen sus emociones positivas, que despierten admiración, pero sobre todo asombro. Ya hemos dejado de asombrarnos. Claro, y eso realmente es una señal de alarma. El arquitecto nos mencionaba esa hermosa pericopa donde el Señor dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Hay que sacar al niño que tenemos adentro, porque si no lo hacemos nos va a ir mal, porque el que no se haga como un niño no entra en el reino de los cielos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regresar vamos a cerrar el programa del día de hoy haciendo un llamado a la conciencia de que no es deber del gobierno, sino que es deber de todos ser responsable con los bienes que el Señor nos ha dado en custodia. En un minutito volvemos con ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con su programa. El día de hoy tenemos un tema fascinante, es un tema muy delicado, porque lo que decíamos anteriormente, el actual desarrollo de las comunicaciones, la vertiginosidad del tiempo, todo el mundo anda estresado, todo el mundo anda a la carrera y la evolución es mucho más lenta, ¿verdad? Y quizá para ir centrando el programa del día de hoy queremos enfatizar tres cosas. En primer lugar, la capacidad de asombro. Eso hay que recuperarlo. Y eso, una muy buena manera de hacerlo es en los caminos del Señor, ¿verdad? La fe es el aglutinante de los pueblos, ¿verdad? Qué hermoso arquitecto cuando uno entra a una iglesia y ve esos vitrales, ve esas obras de arte que en realidad son catequesis. Sí. Son catequesis, porque eso es lo que la iconografía representa. Ese es lo primero, tenemos que recuperar nuestra capacidad de asombro. Segundo, tenemos que tener conciencia del porqué de las cosas, ¿verdad? Lamentablemente, por ejemplo, las sectas fundamentalistas musulmanas y cristianas tienen esa iconoclastia, ¿verdad? Esa cólera contra las esculturas que las simbolizan como, que las asocian a idolatría, pero no, la escultura es una de las bellas artes. Hay muchas bellas artes, el teatro, la danza, la poesía, ¿verdad? La arquitectura es una de las bellas artes. Entonces, esas dos cosas, y la tercera es
que esto no tiene que caer en saco roto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar conciencia de todo esto y pues me gustaría que el arquitecto nos dé su opinión sobre esto. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la persona frente a los cambios en el medio ambiente? ¿Qué es lo que debería de hacer la gente? Bueno, para mí una de las cosas más importantes es ver el ejemplo de Jesús. O sea, para mí el ejemplo de Jesús es una guía que usted no se va a perder, ¿verdad? Y es a dónde le encantaba predicar a Jesús. Jesús le encantaba predicar en cualquier parte. En cualquier parte. Solo acuérdese cuando hizo la multiplicación de los panes. Imagínense tanta gente que tuvieron que buscar una emplanada, buscar la naturaleza para poder transmitir su mensaje de salvación. ¿Qué hacía Jesús después de haber pasado un día X tenso o como quiera que haber sido, o como después de una prédica y de un proceso de hacer milagros? Ha de haber quedado agotado. ¿Y qué hacía? Dice la Escritura que se retiraba aparte a la meditación, a la oración, a la contemplación. Ahí se iba a hablar con nuestro Dios, a hablar con su Dios. Y como él le decía, con su papacito. Ahí se iba a la naturaleza. Ahí se iba a reflexionar y a pensar, ¿cuántas veces tiene usted, o hace cuánto tiempo se fue a sentar debajo de un árbol? ¿Hace cuánto tiempo usted contempló una flor? Aunque esta es sintética, pero nos está dando una imagen de que la naturaleza ahí está afuera. No la cuidamos, no la cultivamos. Y aparte de eso... No la defendemos. Y no la defendemos, es lo peor. Que este árbol me hace estorbo, mejor me lo vuelo. O quiero lutificar y vuelan el montón de árboles. Y cada árbol ha pasado, mire, hay árboles que son, bueno, la mayoría de los árboles son mayores que nosotros. Y yo tengo 65 años. Y hay árboles que tienen cientos de años. Sí. Entonces la naturaleza es muy sabia. Si no, observe usted, después de las vacaciones de semana, para uno fue Semana Santa, pero para otro fue Semana Zángana. Vacaciones de verano. Sí, vacaciones de verano. Vaya a ver las playas como las dejaron, tapizadas de suciedad. O cuántas veces hemos visto que en el bus tiran la basura por la ventana. Un simple hecho de cuidar nuestro medio ambiente es empezar a llevarnos la basura y depositarla en su lugar. Entonces, alguien decía una vez, ¿y qué hacen esos señores? Los señores del camión de la basura. Y decían, llevándose la basura que nosotros no podemos recoger. Una de las primeras cosas que tenemos que darnos cuenta es que ese amor de Dios que hacía que se contemplaba en sí mismo y buscaba la naturaleza como refugio, ese sentimiento de respetar ese medio ambiente, de cuidarlo, de cuidar a la fauna, cuidar a... Mire, si aquí en nuestro país tenemos hasta aves que están en peligro, o animales que están en peligro de extinción, los tenemos como mascotas. Y no debe de ser así, deben de estar en su ambiente. Pero también nosotros tenemos que crearles ese ambiente, porque acuérdense, en el Génesis nos dijo que nosotros tenemos que ser administradores fieles de toda esa creación. Y esa creación comienza ahí en nuestra familia, cuidando todo nuestro contorno. Y quizás para ir concluyendo, no perdamos de vista ese sentimiento del asombro. Aquí cerca en nuestro país podemos ver obras tan hermosas que las ha hecho el ser humano. Hay iglesias tan bonitas en nuestra ciudad capital que yo le apuesto que ninguno ha ido a verla. El Calvario. El Calvario.
el rosario, El rosario. el corazón de María, Cristo Redentor, mi parroquia, la Inmaculada Concepción en Santa Tecla. Sí, sí. O sea, vea cuáles son, y yo ya le voy a picar a Víctor, hay que ver el simbolismo que tiene las iglesias en cuanto a todo el plan de salvación que Jesús nos vino a instituir. En las iglesias están sintetizadas todo el plan de salvación. Claro. Bien, esto que el arquitecto nos acaba de dar como un pequeño resumen, es como el mensaje del programa del día de hoy. El mensaje del programa del día de hoy no es dramático, sino que realmente es para que nosotros seamos cada vez más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y dejemos de ser espectadores inertes. Sí. La educación, por ejemplo, que usted nos acaba de decir, la ecología, arquitecto, implica educación. Sí, implica educación. Yo tengo una mala costumbre de que cuando voy a algún lugar y no encuentro un basurero donde tirar la basura, la hago bolita y me la meto a la bolsa del pantalón. Y a veces me dice mi esposa, ¿qué estás haciendo con ese montón de bolitas que estás sacando del pantalón? Es esa responsabilidad que uno tiene de no tirar la basura en cualquier parte. Claro. O sea, hay que acostumbrarnos a respetarnos mutuamente. Y respetarnos mutuamente significa que yo voy a respetar la distancia y mi metro cuadrado de privacidad que cada uno debe tener. Yo les invito, por sobre todo, descubrir ese amor de Jesús que nos dio en su creación. Claro. Y que nos repartió a cada uno de nosotros un talento. Y ese talento se tiene que expresar a través de algún medio de las bellas artes. Y si no está ese medio de las bellas artes, inventémoslo. Porque hoy no puede ser una burrada la que voy a decir, pero hoy que trabajan muchos TikTokers o muchos que se ponen en YouTube, va a ser también otra nueva arte para poderse expresar, porque las artes son los medios por los cuales el ser humano expresa sus sentimientos, sus emociones y todo eso que tiene dentro de su corazón. Y termino con esto. Decía Jesús que el hombre habla de lo que su corazón está lleno, y de eso vamos a hablar. Y también decía, si tu oscuridad es oscura en tu interior, ¿cómo van a ser tus ojos? Porque tus ojos son las ventanas de tu corazón. Claro. El programa ha sido introductorio, arquitecto, porque el tema es increíblemente extenso. Podemos hablar, por ejemplo, de la responsabilidad gubernamental, en el caso del ordenamiento de ciudades, de la calidad del agua, ¿verdad? La gente de la UCA está trabajando con los problemas de contaminación de mantos acuíferos, de disminución de mantos acuíferos. El arquitecto y yo, pues, más o menos tenemos la misma edad, y yo me acuerdo que cuando estábamos pequeños nos decían que El Salvador era el país más deforestado de América Latina hace como 55, 60 años. Y todavía tomábamos agua del grifo. Y tomábamos agua del chorro, cabal. Sí. Así que la creación hay que cuidarla porque es nuestra responsabilidad. Y San Pablo en su carta a los romanos, que es, y con esto vamos a ir terminando el programa, que es su carta magna, en el capítulo 1 dice: desde el cielo, dice, nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios
lo tienen ante sus ojos. ¿Qué tenemos ante nuestros ojos? El evangelio de la vida, que es la naturaleza. La naturaleza es la manifestación del amor de Dios hacia el hombre. Pues Dios se lo ha manifestado. Lo que es y no podemos ver, o sea, al Altísimo, ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y su divinidad. Así que, queridos amigos y hermanos, no tenemos, como dice el apóstol Pablo, disculpa, ¿verdad? No tenemos disculpa. Es cierto, el Señor entra a Jerusalén en un burrito, es mansedumbre y amor, pero va a regresar como juez. Y aunque su santidad el Papa Francisco nos decía de que todos entramos en el reino de los cielos, recordemos que eso es cierto, pero que no todo entra en el reino de los cielos. El pecado no entra. Y si bien la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, ya no presenta ningún anatema, sino que la misericordia, también es cierto que la Iglesia no es dueña del Evangelio, sino que su salvaguarda. Y con esto nos despedimos con la frase del Señor a la mujer adúltera. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? El Papa Francisco lo dijo en ese avión, yo no soy quien para juzgar a nadie. Y el Señor le dijo, yo tampoco, vete, sí, pero no peques más. Es cierto que todos cabemos, pero también todos estamos llamados a la conversión. Así que, arquitecto, muy amable, muy enriquecedora su ponencia, y esperemos que no sea la primera y la última que nos acompañe por acá. Eso esperamos, Víctor, y ha sido un gran placer estar compartiendo esta mañana contigo. Gracias, fue el arquitecto José Nicolás Arteaga Hidalgo. ¿Verdad? Y a ustedes, queridos amigos y hermanos, cuidemos el medio ambiente. No nos quedemos inmóviles cuando veamos que hay cosas que nos van a dañar en nuestro futuro inmediato, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el mal y no lo combatimos, nos hacemos cómplices. Así que démosle infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Y a todos ustedes, pues pedirles que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas de evangelización. Ha sido un gusto, que tengan todos ustedes una feliz semana y nos vemos primeramente Dios en el próximo programa. Tengan todos ustedes muy buenos días.